Hola a todos y bienvenidos a mi canal un día más, y para los nuevos yo soy Miriam, que habéis venido un montón últimamente, así que muchísimas gracias, espero que os guste lo que hago. Hoy voy a hablar un poco más de las etiquetas y especialmente centrándome en el campo del espectro asexual, ¿vale? Si no habéis visto mi vídeo de la sexualidad os lo dejo en una tarjeta por ahí arriba, que nunca sé en qué lado sale, y podéis ir a verlo si no sabéis lo que es ser asexual y todo esto, y así os lo explico un poco y ya podéis entenderme. Varias personas han venido a mí a preguntarme por el espectro porque no saben cómo definirse, no saben muy bien si encajan dentro de él y a menudo se agobian porque no saben dónde exactamente encajan, saben que son algo del espectro pero no saben muy bien si se podrían considerar así, si lo son o no, y entonces me preguntan mucho sobre esto y he dicho, vale, voy a hacer un vídeo sobre las etiquetas, sobre el espectro sexual y sobre cuándo podéis decidir que sois una cosa u otra. Hago este vídeo para deciros una cosa: no tengáis miedo de definiros. No tenemos miedo cuando nos definimos como tímidos, como extrovertidos, alegres, por nuestros gustos musicales, por nuestros hobbies. Y sabemos que todo esto se puede cambiar en cualquier momento. Así que ¿por qué tenemos tanto miedo en definir nuestra orientación sexual o romántica? Porque tenemos esa creencia de que es algo fijo, de que una vez que escogemos una etiqueta no podemos cambiarla nunca más, de que una vez que encajamos en una etiqueta es como que nos va a acompañar toda la vida. Y realmente no es así. Está claro que hay mucha gente que sí se va a considerar una cosa y va a seguir con ella toda la vida porque quizá lo que siente no cambie nunca. Y eso no es nada malo, igual que no es malo cambiar. Somos personas. Nunca sabes si va a llegar alguien del que te vas a enamorar que tenga otro sexo o género distinto del que normalmente te sentías atraído y que igualmente te enamores de esa persona. O simplemente de repente te das cuenta de que tienes otra orientación distinta a la que creías sin necesidad de que aparezca ninguna persona en tu vida. Las etiquetas de orientaciones sirven para definirnos a nosotros mismos, para entendernos, para sentir que no estamos solos. Si no te ayuda a nada de esto, no uses etiquetas. No te presiones a encontrar un hueco en cualquiera de ellas. Quizá incluso no encajas en una etiqueta específica, sino que eres una mezcla de varias. Y ante todo puedes tener las características de una orientación, pero es solo decisión tuya si quieres utilizar esa etiqueta o no, si te representas, si te sientes cómodo con ella. Siempre aceptándote a ti mismo, pero sin presionarte en encajar en ninguna etiqueta. Tú sabes si te hace sentir cómodo o no considerarte algo. Eso sí, si te hace sentir incómodo porque aún no te has aceptado, ahí tienes un trabajo pendiente que hacer contigo mismo. Una vez que te aceptes, te respetes y te quieras, puedes volver a pensar si realmente te hace sentir bien esa etiqueta, si te representa. Y si no lo hace, busca otra y prueba. Por ejemplo, yo algunas veces soy más sex repulsed que otras. Incluso puede llegar un momento de mi vida en que deje de considerarme incluso asexual, porque deje de sentirme identificada con ello. No sé cómo me voy a sentir en el futuro, pero sé que de momento estas etiquetas me representan y me hacen sentir bien, y por eso las uso. En el momento en que no me represente, si es que pasa, cambiaré de etiquetas. No tengas miedo a considerarte algo porque no estés seguro de ello. Y como he dicho, puedes ir probando con cuál te sientes mejor y si no te sientes bien con una etiqueta en concreto, cambiarla, siempre puedes cambiar. Esta era mi reflexión de hoy. Dadle a me gusta si os gustan estas reflexiones LGTB en general. Si queréis que haga más, si queréis que hable de más temas de la sexualidad, también decídmelo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.